Ya estamos de regreso con ustedes y como todos los martes recibimos aquí la presencia, la visita del ingeniero José Carmelo Zavala, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Vamos a hablar de medio ambiente, que es un tema que siempre está presente, que siempre es importante y al cual pues hoy día le hemos puesto cada vez más atención porque pues son cuestiones que nos impactan, a ver, algunas de inmediato, algunas en el mediano o largo plazo, pero todo tiene que ver con nuestras vidas. Sí, Carmelo, buenas tardes. buenas tardes, Fernando. Gracias a ti, gracias a Rodrigo, gracias a la número uno, a la 104.9 por todos estos martes. Fernando, fíjate, hace un momento que hablamos de la tecnología, en el tema ambiental, la tecnología, cómo hasta la misma observación, ¿eh? Cómo ha cambiado con los drones, con la capacidad de observación Oh, o sí, del detalle o claro. la filmación o las películas o el audio, ¿no? Los nuevos satélites Mm, están tan lejos ya de la Tierra que pueden captar imágenes de galaxias o cuerpos celestes nunca antes vistos con la sí, tecnología. sí, En no, fin, la tecnología avanza a avanza pasos muchísimo. veloces. Y fíjate, también nos hacemos, diríamos, la población urbana del país, digo, la población general se hace cada vez más urbana en el país, en el mundo. Y siempre este vínculo que queremos, que deseamos, que necesitamos, como dices, cada vez mantener con la naturaleza, se nos hace cada vez más difícil, ¿no? O nuestra vida diaria, la rutina nos hace. Por eso hoy quiero platicar un poco de la vida silvestre, de lo que entendemos de vida silvestre, porque, ¿sabes? Lo silvestre a veces nos parece como un concepto acercado a lo natural, a lo normal, a la naturaleza, y a veces a lo silvestre también decimos salvaje, y en todo lo salvaje nos da una connotación de peligro, de riesgo, ¿no? Tenemos diferentes connotaciones y en diferentes momentos, pero la relación está con la naturaleza, con la flora, con la fauna, con nuestro mismo entorno, en general, aunque no esté vivo como plantas y animales, y una relación cultural, biocultural se dice, y sabes, se refleja en las canciones, en las películas, se refleja cuando hacemos una analogía a algo de la naturaleza, y porque de ahí de la observación han salido muchas cosas. Por ejemplo, decimos que alguien tiene un corazón de león porque decimos que es muy fuerte, ¿no? O que tiene una mirada de águila, y entonces decimos, oh, es que es una muy, y así utilizamos la belleza de las aves para Sí, reflexionar, los aspectos que admiramos de esa ajá, naturaleza, ¿no? estéticos Sí, y de valores y de fortaleza y de, ¿no? Muchos, es más, se reflejan a veces hasta en las películas de ficción, cuando estos héroes, heroínas de películas de ciencia ficción tienen alguna característica de la naturaleza. Por ejemplo, que un cangrejo que puede caérsele un brazo y luego volverle a salir, entonces, y entonces pensamos, el hombre araña, ¿no? Con cosas que las características del animal y su fortaleza, por una cosa de sí, DNA y de radiación, cosas así raras, pero agarramos estos poderes, digamos, poderes entre comillas, de la naturaleza o de algún animal de la sí, naturaleza y sí. queremos que se nos Sí, nos llevan a imaginar esa Ah, posibilidad, ¿no? ¿cómo sería posible? Y yo creo que en algunas cosas lo hemos logrado, ¿eh? Digo, no con esa ficción, pero a lo mejor con una realidad. Hacemos, diría, para decirlo muy rápido, insulina humana en una bacteria. Y eso ha hecho que la medicina para esta enfermedad, la diabetes, sea mucho, muy, muy barata. O la robótica, ¿no? La Mm, aplicada a la medicina o a la industria, ¿no? Es sí, impresionante también lo que ha logrado, ¿no? hemos dado, y bueno, en algunas cosas decimos que este aprovechamiento, este uso de los recursos naturales de la naturaleza, lo aprendimos desde toda la historia de la humanidad, solo la recolección de frutos o la cacería o la extracción, y así, los animales que más nos causaron fascinación o atracción, o las plantas, entonces los domesticamos y hicimos la ganadería y la agricultura para producir más, porque la población, como decimos, se fue cada vez haciendo más urbana, más concentrada, y entonces también necesitamos centros de producción de alimentos más, de producción intensiva, más que lo que la naturaleza en ese entorno nos fascinaba. Pero sin embargo, todas las civilizaciones en la historia se han colocado donde está el recurso, donde hay agua a la orilla de un lago, a la orilla de un río, Así es. y en ese entorno, esa adaptación de su ecosistema así determinó
los pueblos, una adaptación lenta, si quieres, un mimetismo, determina cómo te vistes, qué comes, cuál es tu gusto de comer, porque era lo que tenías en ese entorno, ¿no? O cómo construyes las casas, casas a lo mejor con un techo muy picudo para que la nieve resbale, ¿no? O casas altas por las inundaciones, o espacios interiores muy altos para mantener con mayor luminosidad o con mayor aireación una casa. Vamos, nos adaptamos al entorno y lo hemos hecho cada vez. ¿Qué sucede en esa conexión que vamos perdiendo con la naturaleza? Bueno, sucede que entonces los urbanos cada vez nos damos cuenta o nos damos menos cuenta si es temporada de mangos o si los plátanos se siembran aquí en la región, Sí, sí, en el esa parte de vecindario, la vida la tenemos muy lejana. lo vamos, Sabemos que vamos al supermercado y encontramos el producto, no sabemos muchas veces con precisión cómo fue que llegó ahí, ¿no? ni de dónde O viene, por ¿no? qué tiene un precio más alto o más bajo, si es de temporada o no, Si ¿no? los aguacates, Exacto. entonces, y luego como los precios no se ajustan con la abundancia o no, sino es a ver quién lo paga, ¿no? Según Entonces, el arancel del día, ¿no? perdón, así, Bueno, sí, ahora es así. cierto, porque buena parte de los duraznos que consumimos aquí, o sea, las naranjas, o el pollo, Fernando, lo traemos, lo importamos, porque es mucho más barato, se encuentran precios espectaculares. Y estos aranceles que decimos, ¿cuánto cuesta el aguacate en Tijuana o en San Diego? Es muy, muy diferente. O los mangos, ¿no? Y nos damos cuenta que el pase por aduanas para pagar los impuestos que sea aranceles ahora, que todo se resuelve ahora con aranceles, o queremos, o suponen, algunos que se resuelve entonces, cómo aprovechamos la naturaleza y cómo nos mantenemos conectados con él, no solamente como decimos de extracción o de recolección, sino el paisaje también, porque apreciamos el clima, el turismo, buena parte del turismo se vende por el paisaje, por el clima, por la playa, por la montaña. Vamos, mantenemos una relación intensa, a veces como subliminal, a veces no es tan evidente esa relación que tenemos con la naturaleza. Si nosotros, los que estamos en esta habitación ahora que en cabina, fuéramos, y si somos tal vez un tanto millennial o generación Z, que todo con unos cuantos clics y se conectan a cualquier parte, diríamos entonces que no podemos tardar más de 2 o 3 clics para darnos cuenta que es evidente nuestra relación con la naturaleza y que dependemos de ella. Eso creo que no siempre lo mantenemos presente. Pero fíjate, hay una cosa que nos hace sensibles a lo que sucede, y entonces a los animales los empezamos a calificar como si son sintientes, ¿no? Y entonces nuestros amigos que defienden el bienestar animal dicen, bueno, es que es un animal sintiente, y entonces las mascotas sienten dolor, sienten felicidad, entonces nos apreciamos mucho en las mascotas, en los perros, pero ¿sabes qué? También los de la vida silvestre, ¿eh? Y de la vida silvestre dependemos buena parte de la alimentación todavía del mundo. Parece extraño, parece extraordinario, pero buena parte, tal vez la mitad, 40% de la proteína que alimenta el mundo viene de vida silvestre, especialmente de pesquerías. Y ni modo que no pensemos que un pez, un animal que vive en el agua, cuando lo sacas del agua no siente, lo vemos, cómo brinca, ¿no? Y esas pesquerías no le relacionamos igual su dolor o su sacada de su ambiente alrededor del agua. Hay animales que tienen branquias en el agua y pueden separar el oxígeno disuelto del agua y así respiran. Hay otros que no, que tienen pulmones como nosotros, entonces tienen que salir a respirar y luego sumergirse. Pueden durar muchos más minutos que nosotros sin respirar, pero lo hacen y necesitan salir. Y bueno, esta explicación porque ¿sabes? Cuando nos dicen nuestros científicos, naturalistas, biólogos, ecólogos, que conocemos más o menos como el 10% de los océanos. Dice, entonces, ¿dónde estamos, no? Después de tantos siglos, ¿no? Después de tantas cosas, hay cosas espectaculares que estamos con los ojos cerrados realmente, y así la naturaleza nos va asombrando. ¿Qué tanto necesitamos conocer? Pues sí necesitamos conocer porque necesitamos la biología de las especies que aprovechamos. La biología para saber cuándo están en etapa de reproducción, para que haya veda y no se extraiga, no se pesque ese recurso en tiempo de que está en reproducción. Aquí lo sabemos, digo relativamente porque, ¿sabes qué? No hay langosta, no, es que está en veda la langosta. De tal fecha a tal mes está en veda porque está en reproducción.
y hay que esperar que esa especie se recupere. A veces tenemos ese conocimiento y de todos se nos pasa la mano, ¿no? Porque entonces se nos acabó la langosta por aquí en el vecindario y ahora hay que traerla de más lejos porque pues, se sobreexplotó. Se llevó, si se superó, decimos, dicen los biólogos, la capacidad de carga, la capacidad de que la naturaleza se recupere, la resiliencia de la naturaleza que se vuelve a recuperar por sí misma. Y eso nos pasa, creo, en muchos temas que no hemos sido exitosos. Tal vez tenemos algunas reglas nacionales e internacionales que nos permiten decir, ¿saben qué? El comercio de esta especie no se puede, no está permitido porque está en peligro, porque se está extinguiendo. Esos convenios tienen que ver, unos son obligatorios, son de los pocos convenios internacionales que son, se dicen los abogados, vinculatorios. Es obligatorio cumplirlo y tiene sanciones que no lo hacen. Ese se llama CITES, ese convenio que México tiene firmado, y entonces tiene que ver con que la vaquita se esté extinguiendo y cómo que está asociado a que la vaquita se extinga, porque alguien puede decir, la vaquita ni la conozco, yo tal vez, Nunca he visto una, ¿no? Nunca he visto una. Probablemente así como van las cosas ni las veremos, ¿no? No, y no se come, entonces, ¿la vaquita qué? Ah, pero ¿sabes qué? Después de unos cuantos clics, está asociado con la pesca ilegal de la totoaba o con su modificación de ecosistema y porque el buche cae puede ser embargo comercial hacia México, y entonces nos va a perjudicar, ¿eh? O sea, hay vínculos, a veces no tan evidentes, no tan visibles, que tenemos que conocer para saberlo. ¿Qué nos importa a lo mejor si el cóndor de California se extinguió hace 80 años y hace 20 ya está otra vez ahí? ¿Qué modificó la vida de un tinjuanense si este cóndor, un ave carroñera gigantesca, majestuosa, aunque sea feo, majestuoso, es el limpiador de la naturaleza? ¿Cuál es nuestra relación con esa naturaleza? No lo sabemos a veces, hay tanta nuestra ignorancia o nuestra velocidad de vivir en la vida, en lo diario. O nuestra soberbia en ocasiones, ¿no? Para sentirnos Soberbia. superior al resto de las especies, ¿no? Entonces déjame acercarme con eso que dices. ¿Cómo este poder, esta concepción de las personas, de los humanos, de controlar la naturaleza, hacen que salgan de tener mascotas, perros y gatos? No, un tigre, ¿no? Un animal exótico y poderoso, ser propiedad, tener su poder sobre él. Y entonces, ¿sabes qué? Convergen también la delincuencia ahí, estas exóticas también las personas, ¿no? Que hacen eso, ¿no? Claro. Donde se relaciona una delincuencia, un delito con vida silvestre. ¿Saben? Dicen que el comercio de vida silvestre compite en recursos con el narco, con las armas. Entonces dices, wow, es espectacular lo que se puede mover en recursos naturales y en la vida silvestre. ¿Qué tan ajenos somos? No lo sabemos, pero ¿sabes qué? Nos importa saber. Sí nos importa saber y cuáles son las metodologías que tenemos de cuidar, conservar y de aprovechar los recursos naturales, la vida silvestre. Por eso mañana, Rodrigo, como es miércoles de hablar de desarrollo sustentable, entonces vamos a tener de invitado al director general de la Semarnat de la Ciudad de México de Vida Silvestre, para que nos hable Fernando Gual, para que nos hable de cómo podemos aprovechar y qué significa los recursos naturales, la biodiversidad de México, por qué México es un país megadiverso, ¿no? Y cómo debemos vivir en atención, en armonía, perdón, se dice con la naturaleza. Yo creo que esa es una de las lecciones que podemos tener de nuestros pueblos originarios. Poquitos como los que viven con poca población como los que tienen en Baja California, o más población, o mucha población, pero estos han vivido en su entorno, en ecosistema, en armonía, muchos años. Han podido aprovechar los recursos naturales sin acabárselos, ¿no? Saben cuándo es temporada de la bellota o de las flores y entonces o de la pesca o de la cacería, y entonces pueden vivir de esa manera sin acabarse el entorno donde después de ahí no hay nada, ¿no? Entonces creo que es muy importante que cada vez sepamos nosotros cuando Fernando, las ballenas migran, y entonces una observación, porque es otro aprovechamiento que podemos tener de la naturaleza, el paisaje, la fotografía, el aprovechar disfrute. sus momentos. Y sí, porque es
majestuoso, los que hemos tenido la oportunidad de visitar en Guerrero Negro y de tenerlas a la mano, ¿no? Verlas pasar abajo de Unos, la lanchita. unos gigantes, ¿no? Que nomás se mueven, tiemblas de su dimensión y su poder. Y algunas están tan amigables que hasta se acercan a la lancha, o sea, que les des una palmada y les platiques algo, ¿no? Y vienen a parir, ¿no? Y vienen desde Alaska a San A ojo de liebre. Ignacio, a Ojo de Liebre vienen, y así aves, ¿no, Rodrigo? Que tienen sus sitios de anidación, de reproducción. Conocer todo esto sin perjudicar nuestro sistema, ecosistema, yo creo que es mucho, mucho, muy valioso y más importante para los urbanos, ¿no? Sí, ¿y no crees tú que también esta parte de poco cuidado que tenemos de la naturaleza tiene que ver con que no existe realmente la presión de tener algunas leyes que estos organismos realmente tengan dientes para ejecutar? Porque decimos, lo rompí, no pasa nada, y los niños colgándose del árbol, rompiéndolo, Parque Morelos, etcétera, ciertos lugares, no pasa nada el árbol, y sin embargo sí está pasando por el entorno. Pues se ha avanzado un poco, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere al maltrato animal, por ejemplo, Por ¿no? Creo que ejemplo, sí hemos por ejemplo, avanzado. yo creo, Esta semana, por primera vez, autoridades acordonaron un área donde murió un perro. Ya como donde hay un incidente delictivo con un humano, donde hay un herido, un muerto, etcétera. Por primera vez ocurrió eso aquí en Tijuana. Creo que eso ya nos demuestra que algo está cambiando, ¿no? Después resultó que este pobre animal murió atropellado y estaban atribuyendo la muerte a una persona, pero bueno, esa era parte de la investigación. Pero ocurrió ya este acordonamiento y le llamó la atención de muchos. Hay leyes, pero como esto, si no se aplican, pues Como es el letra caso de hoy, muerta, ¿no? hoy fue un alcalde o fue el gobernador que platicó con su perro. el Hablando de gobernador de El Puebla. gobernador de Puebla, sí, que ahí hizo hablar a un perro. la Bueno, llevó a un extremo, pero qué bueno porque esas cosas resaltan y la gente simpaticísimo. puede tomar cierta conciencia, aunque cause risa. Yo creo que está logrando un objetivo con eso de llamar la atención al menos, ¿no? Yo creo ¿sabes qué, Rodrigo? Todo suma. Aunque para algunas conductas nos parezcan a veces chistosas o de humor, pero yo creo que vamos avanzando a esa sensibilización, Fernando, Sí. a ser cada vez más atentos al árbol, a los animales, a la flora, a la fauna, ¿no? Y además que revegetemos la ciudad y entonces no solamente la vida silvestre, sino la biodiversidad urbana, ¿no? Pájaros, pequeños animales, Tema ¿no? de conciencia, ¿no? De saber, de ver a nuestro alrededor y de ver por qué hay un árbol aquí en la banqueta, no darlo por hecho, sino pues, respetarlo, eventualmente cuidarlo, ¿no? Digo, es un acto de conciencia, creo yo, pero a veces con la vida actual y la velocidad a la que transcurren nuestros días y la tecnología que también nos distrae demasiado de la naturaleza, pues nos vamos alejando. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y la tecnología misma la podemos capitalizar para Así es, conocer usarla a mejor, favor, ¿no? sí. Para conocerla mejor. Y bueno, esta combinación a la que estamos acostumbrados, la rapidez de la vida, ahora en la actualidad, en la modernidad, que nos hace a esta generación de nosotros jóvenes ver cómo contrasta con nuestra infancia o con la infancia de nuestros padres. Pero creo que tiene un valor, tiene algo positivo y hay que capitalizarlo, ¿no? En los tiempos que nos tocó vivir. El tema del seminario de mañana es Vida silvestre. vida silvestre. Vamos a hablar del aprovechamiento y uso de la vida silvestre en México. 6 de la tarde. 6 de la tarde, como todos los miércoles, el seminario permanente para el desarrollo sustentable que la CONCANACO, las cámaras de comercio, servicios y turismo del país y el SIGA MX ofrecemos para platicar, y mañana vamos a platicar de vida silvestre con Fernando Gual, que es el director general de vida silvestre de la Semarnat en el país, en la Ciudad de México. José Carmelo Zavala, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental, el SIGA. Gracias por tu presencia y todo esto que nos comparte una vez más. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Carmelo. Muy buena tarde.